Bueno, entonces vamos a trabajar ahorita en lo que son los subtotales. Bueno, en este caso los subtotales vamos a ver que es una función muy específica de Excel y trabaja de una forma muy, por así decirlo, muy eficiente. Básicamente los subtotales son un conjunto de operaciones que nos va a servir para realizar ciertas acciones dentro de una tabla o dentro de un rango establecido. En este caso voy a colocar, por ejemplo, acá diversas cantidades, ¿pasó? ¿Sabes? ¿Ah? ¿Tienes de casualidad tu lector de discos? Mi casita. ¿Para cuándo la necesitas? Ahorita. Es que le acaban de dar la composición así. Madres. Pero a ver con Alfonso. Pues, o si quieres, no, Alfonso sí tiene, pero si no está, si quieres, pega a mi casa. No. Bueno, Muy lejos. para lo que Si necesito. quieres, tengo el otro pedido, le voy. Voy con Alfonso. Anda, Rob. El Alfonso tiene. Bueno, le pregunto si tiene. Bueno, entonces, chicos, la cuestión es la siguiente. Cuando nosotros trabajamos subtotales, vamos a tener en cuenta que esta sirve para realizar cierta cantidad de operaciones o ciertas operaciones sobre tablas o sobre matrices. Tengan en cuenta que ustedes al trabajar las tablas es algo importante que tienen que considerar cómo se utilizan estas tablas o cómo se utilizan estas funciones. Por ejemplo, voy a hacer una tabla de cotización de productos en donde colocaré clave de producto. Si quieren elaborar el mismo ejemplo, vayan haciéndolo, ¿sí? Ay, perdón, la lupa. Estoy mencionando que puede utilizar el mismo ejemplo que yo voy a utilizar para realizar este ejemplo. Ahora bien, nombre de producto, vamos a colocar aquí otra característica o otro elemento que va a ser, por ejemplo, precio, cantidad, vamos a hacer sobre ventas, cantidad vendida, total a pagar y vamos a colocar en este caso impuesto y vamos a colocar total de impuesto. Es clave de producto, nombre de producto, precio, cantidad vendida, total a pagar, impuesto y total de impuesto. Bueno, por ejemplo, la clave voy a colocar 111. El nombre del producto voy a poner jabón. Voy a colocar un precio de 12 quetzales. Le voy a colocar en quetzales esto de acá. Cantidad vendida, por ejemplo, vendió tres jabones. Total a pagar va a ser la multiplicación entre esto y esto. Y el impuesto va a ser, en este caso, operando esto por el 12%, si no estoy mal. Sí, ¿verdad? Si sacaba el IVA así, multiplicándolo por el 12%. Y luego se restaba esto menos esto, si no estoy mal. Y así sacaba el precio sin IVA. O está al revés. Que se divide por el 1.12. Así. Ah, y aquí ya cambia. Ahí estamos. Se coloca aquí arriba, hijo, en número, en moneda.
Selecciona la columna y le coloca aquí moneda. Ahora bien, vamos a hacer una tabla en base a esto. Vamos a hacerla acá. Vamos a insertar tabla y le damos en aceptar. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos una tabla o cuando vamos a trabajar una tabla en Excel, tengamos en cuenta que vamos a tener en este caso varias herramientas que nos van a ayudar a trabajar en esto, ¿sí? Vamos a ver aquí una herramienta que nos va a ayudar a trabajar lo que es, en este caso, las tablas y los subtotales, que se llama la fila de totales. La fila de totales básicamente lo que va a hacer es sumar todos los elementos de la última columna. Tengan en cuenta que la última columna va a servir mayormente para distinguir que ahí se coloca el total general. Pero en este caso, vamos a hacerlo aquí de otra forma. Aquí en impuesto va a ser cuánto es de impuesto. Si lo va a hacer al revés. Entonces, que esto se lo multiplico por el 12. Y acá es el precio. Es igual el precio dividido 1.12. Ups. ¿No me cuadra ustedes? ¿Me van a creer eso? A ver, 32,14 más 4,32, ¿cuánto da? Sí, va, si era así el IVA. Se calcula el impuesto, son por el 12%, y luego me lo multiplica en este caso por, vamos a colocar mejor la celda. Bueno, si no, vamos a hacer la antigua. Esto menos esto, ya me da esto. Ahora bien, esta fila de totales me va a ayudar a mí a venir y colocar varios elementos como yo disponga. Quiere decir que aquí yo puedo agregar más elementos y aquí al final me va a sumar todos los elementos. En este caso, por ejemplo, vamos a colocar acá, voy a insertar otra fila, voy a dirigirme acá, insertar fila de hoja y vamos a colocar acá datos. Por ejemplo, el producto va a ser 222, va a ser shampoo. El precio, por ejemplo, va a ser 40 quetzales un shampoo. Vendió dos shampoos, total a pagar 80, impuesto ya lo calculó acá y ya realizó la operación correspondiente. Ahora bien, lo que estamos haciendo acá es básicamente una aplicación contable que dependiendo del producto le saca el IVA, el precio del IVA y lo coloca aquí en total en impuesto. Ahora bien, Ahora bien, aquí hace el cálculo de cuál es el impuesto, cuál es el total sin impuesto, etc, etc. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para que, por ejemplo, acá, en estos de acá, se opere? Por ejemplo, en impuesto yo quiero que los impuestos también se sumen o haga un promedio de los impuestos. Bueno, más que todo aquí lo que va a hacer, va a sumar. Entonces, hago clic en la parte de abajo donde dice totales, me dirijo en la columna que dice impuestos, lo voy a seleccionar y voy a colocar aquí, por ejemplo, yo quiero hacer en este caso una suma. Coloco acá y ya estuvo. Hace una suma de estos elementos de acá. ¿Cómo hice esto? Hice la tabla primero, luego me dirigí a diseño de tabla y seleccioné la opción de fila de totales. Ahora bien, ahora bien, por ejemplo, en este caso de la cantidad vendida, yo lo que quiero hacer es, por ejemplo, quiero hacer un recuento.
Un recuento de cuántos elementos tengo. ¿Alguien sabe qué es un recuento, chicos? Básicamente sí. Lo que hace esto es contarme cuántos elementos hay en este rango. Aquí hay dos. Aquí hay uno y aquí hay otro. Por eso hay dos. Si yo insertara otro, vamos a insertar otro, por ejemplo, acá. No, es la función de totales. Aquí. Ah, multiplicó el precio unitario por cantidad vendida. Esta de acá. Diseño de tabla, fila de totales. Y ya les aparece esto de manera automática. Ahora bien, esta es la forma de trabajarlo con tablas. Sencillamente acá ya me salen los elementos a contar y yo ya coloco acá cuántos elementos hay. En vez de, por ejemplo, hacer una cantidad vendida, por ejemplo, acá sea un promedio y aquí me sale ya 2.5. Por ejemplo, en total a pagar, yo quiero que me muestre cuál es el precio más alto que hemos vendido. Que haga entonces, por ejemplo, un máximo. Que mire cuál es el elemento máximo que se ha pagado en toda mi tabla. Tengan en cuenta que estas funciones de totales se utilizan en tablas con muchos elementos. ¿Sí? No se utilizan en tablas con dos o con tres. Se utiliza en tablas que, por ejemplo, con 40 o con 50 elementos, inclusive más. Ahora bien, qué calor ustedes. Impuesto, lo que hice fue multiplicarlo por el 12%. Y en total resté esto con esto. Ahora bien, esta es la forma de cómo hacerlo utilizando Excel. ¿Sí? Pero, por ejemplo, ya esto es en pocas palabras una fórmula, dése cuenta. Ahora bien, por ejemplo acá, eh, voy a agregar otros elementos, ¿sí? Por ejemplo, voy a agregar aquí 333. Nombre de producto va a ser carne. Está a 21 la libra. Cantidad vendí 10 libras. Y acá ya hice el cálculo de manera automática y ya no me tengo que preocupar. Sí, porque es una tabla de manera automática, te lo va agregando a todos los elementos. Ahora bien, en este caso solo va a ser en la de buscador. Miren, esto se le conoce como fila de resultados o fila de totales. Ahora bien, si en caso yo no le puedo trabajar con eso porque no me resulta cómodo, ¿cómo lo trabajaría? Simple, con la fórmula de igual subtotales. Es básicamente la misma función. Me trae varias opciones que yo puedo seleccionar para realizar dicha fórmula. En este caso, dése cuenta que hay de la opción del 1 al 9, del 11, perdón, y del 101 al 111. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es que del 1 al 11 van a incluir los elementos visibles y del 101 al 111 va a incluir inclusive los elementos invisibles. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, selecciono acá, coloco acá número de la función, perdón. Voy a colocar, por ejemplo, que haga un promedio. 1. Sí, bueno, más que todo este es un ejemplo, pero lo van a incluir en su proyecto. Efectivamente.
No, va a salir de esas fórmulas de la tabla que usted escoja. Ahora bien, acá nos pide en este caso un argumento. ¿Cuál va a ser ese argumento? Va a ser el rango del elemento. ¿Sí? En este caso selecciono la cantidad vendida, que son estos tres elementos de acá, y ya sencillamente cierro paréntesis. Le doy enter y me elabora el promedio. ¿Sí? Aquí es un promedio, acá también es un promedio. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo vengo y oculto un elemento? Por ejemplo, este. Le doy en ocultar. ¿Qué pasa? En algunos elementos, en algunos elementos, la fórmula va a cambiar. ¿Sí? En este caso, acá cambia. Dese cuenta. Acá ya no es 5, es 2,5. ¿Por qué? Porque aquí está con el 101 y aquí está con el 1. Uno va a venir y va a obtener todos los datos independientemente se miren o no se miren, y otro va a ser solo con los datos visibles. En este caso el 101 es con los datos visibles y el 1 es para los datos también invisibles. O sea que ya, aunque estén ocultos, siguen ahí. Ahora bien, esto es relativamente fácil. ¿Cómo lo van a incluir en su proyecto? Sí, en la hoja de resultados de su promedio, de su proyecto, por ejemplo esta, vamos a tomar como referencia esta, ustedes van a hacer los subtotales o van a insertar esto como una tabla, ¿sí? Insertar como tabla. Tengan en cuenta que esto no es un proyecto, esto es un ejemplo, ¿sí? Meramente su ejemplo. Entonces, ustedes van a colocar acá en diseño de tabla la fila de totales y van a colocar en este caso ustedes de producto en el precio unitario, escuchen bien, en el precio unitario ustedes van a colocar la función max. En lo que es la cantidad van a colocar lo que es una suma, un promedio. Y lo que es en el total van a colocar una suma. ¿Sí? ¿Simón? Por eso, pues querés mejor el adaptador. Ya tengo. Ya. Es cambiar de disco, no pasar archivos. Ah, dale. No separan. Ah, dale, pues. No, si te das pena, te lo juro. Ah, solo si me haces por descubrirme el último quinto. ¿Qué necesitan ellos? Lo de Raptor. Andan bien volados eso con ellos. Bueno, Mira, pues. y bueno. Van a colocar, en este caso, en el precio unitario va a ser, en este caso, ¿cómo les había dicho? El max, la función máxima. Max. Que la función max básicamente va a obtener el valor más alto. Luego, en lo que es la cantidad de producto va a ser un promedio. Y ya de último, en lo que es en total, va a ser una suma. ¿Alguna duda? ¿Ah? Espera y sí. No cargo redes. Bien cargo, pero consumen mucho ustedes. Pero sí voy a tratar de subir el anterior también y este. Ahora bien. Ah, ay, Dios santo, ¿qué me van a robar? Mi nombre. Mi nombre de Facebook. Ay, Dios santo, mijo. Está bien, no, si le voy a subir en YouTube, no tengan pena.
Ahora bien, ahora bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Debido a que profe Carlos tuvo un percance ahorita mismo y les voy a cubrir el periodo, así aprovechando de una vez, vamos a ver, vamos a resolver de una vez sus dudas. Va. ¿Cómo se elabora la fórmula de subtotales? Coloco la fórmula, en este caso la fórmula va hasta abajo de donde están mis cantidades. Coloco igual subtotales, abro paréntesis y selecciono cuál opción voy a utilizar. En este caso, como dijimos que la primera iba a utilizar lo que es la función máxima. Entonces, ¿qué hago? Más que presionar, coloco un número 4. ¿Por qué coloco 4? Porque el 4 significa esa función, que va a ser ese número de función. El rango, ¿cuál va a ser el rango? El rango donde están mis cantidades. En este caso es de 4, no, de 6, 2 puntos de 9. Cierro paréntesis y ya. Esa es la fórmula. Y ya está. Y eso lo van a incluir solo, escuchen bien, lo van a incluir solamente en su proyecto en la hoja del buscador. ¿Sí? ¿Pasó allá atrás? Ya. Cangallo. Ahora bien, vamos a ver el día de hoy cómo, aparte de esto, cómo hacer esto. Vamos a aprender a cómo hacer gráficas en Excel. Cómo darles estilo a estas y cómo cambiar valores o adjuntar valores. Ahora bien, voy a tomar como referencia esta tabla de acá. Voy a elaborar en este caso, voy a venir y voy a elaborar acá, voy a seleccionarlo, mi tabla, y voy a venir y me voy a dirigir donde dice insertar. Gráficos recomendados y puedo seleccionar cualquiera de estos que esté aquí. Esto es para ingresar a hacer una gráfica, ¿sí? En este caso voy a seleccionar una gráfica cualquiera. Voy a seleccionar una gráfica vamos a hacerla de barras. Ahora bien, ahora bien, esta gráfica de barras, dése cuenta que agarra otros dos valores numéricos que se encuentran dentro de mi tabla. ¿Cómo hago estos valores o cómo hago para que esto no se muestre? ¿Cómo hago yo para editar lo que está dentro de la gráfica? Simple. Me voy a dirigir donde dice diseño de gráfica. Acá arriba en la cita de opciones tengo que darle clic primero a mi gráfica, luego le doy a donde dice diseño de gráfico y selecciono donde dice seleccionar datos. Acá, por ejemplo, yo no quiero que se muestre ni la clave, ni el nombre, ni la conducta. Y le dé en aceptar. En este caso, dése cuenta que ya la gráfica cambia completamente. ¿Sí? En seleccionar datos, yo puedo seleccionar los datos que yo desee para realizar dichas funciones. En este caso, yo lo que quiero hacer es que elabore una gráfica sobre únicamente el promedio. ¿Sí? Esto meramente es un ejemplo. Podemos hacerlo en base a lo que ya tenemos acá, a la que hicimos acá. Ahora bien, por ejemplo, vamos a trabajar acá en base al ejercicio que hicimos ahorita de subtotales y vamos a insertar una gráfica. Le doy clic a mi tabla, le doy en insertar y por ejemplo le doy donde dice gráficos recomendados.
Acá voy a poder seleccionar cualquiera de las que yo desee. Ahora bien, voy a seleccionar, por ejemplo, esta gráfica comparativa. Dese cuenta que acá agarra el código, la clave del producto, porque es una cantidad y dice Excel, bueno, es una cantidad, vas a querer que lo incluya también en la gráfica. No, no quiero. Entonces, le doy clic a la gráfica, seleccionar datos, le cambio acá en donde dice clave de producto, lo deselecciono y le doy en aceptar. Y miren, ya no está. De la misma forma, aquí dice nombre de producto, también lo quito. Y ya me elabora mi gráfica sobre esto. Ahora bien, aquí dice serie 1, serie 2 y serie 3. Yo no quiero que aparezca eso, yo quiero que aparezcan los nombres de mis datos. Entonces, por ejemplo, acá le doy en modificar y el nombre de la serie, por ejemplo, le coloco carne, que es en este caso le coloco carne, o puedo seleccionar el rango, profe Carlos está abajo. Por ejemplo, también puedo seleccionar el rango donde se encuentran los datos que yo quiero convertir y le doy en aceptar. Solo que acá ya es la otra forma. Vamos a colocar acá donde está el dato, le doy en aceptar. De igual manera acá, modificar. Donde está el dato, lo selecciono en aceptar. Donde está el dato, modificar, agregar. Aquí le quito, por ejemplo, selecciono esto y ya estuvo. Ahora bien, aquí ya me sale jabón, shampoo y carne. Ahora bien, ahora bien. Por ejemplo, las gráficas, nosotros le podemos dar estilo. ¿No? No, dele, dele. Ahora bien, entonces, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar básicamente cómo se hace esto, ¿sí? Las gráficas las hace automáticamente Excel. Lo único que tenemos que hacer nosotros es verificar que los datos seleccionados y el diseño esté bien. En este caso ya seleccionamos los datos ya colocados y yo, por ejemplo, no quiero que se muestre ni el precio, ni la cantidad, ni el impuesto. Solo me tope los totales. Entonces quito el impuesto, el precio y la cantidad y ya me sale la gráfica de esta forma. Ahora bien, diseño de gráficas, sencillamente puedo utilizar de tanto los estilos predeterminados que tenemos, que nos trae Excel, podemos utilizar cualquiera de estos, o nosotros podemos hacer un diseño personalizado, en donde venimos y colocamos colores. Eso ya se hace en formato. Por ejemplo, yo las formas les puedo dar un color o puedo colocar en este caso imágenes. Por ejemplo, vamos a insertar acá una imagen. Voy a de este dispositivo. Vamos a insertar una foto de mi perrito. Espero que no tenga nada malo acá. Y bueno, ustedes, todos tenemos vida, ¿va? Por ejemplo, una foto de mi perrito. Algunos ya tendrán el honor de conocerlo en persona, otros no. Ninguno de ustedes va a jugar al campo o va de los encinos. O llega a ver a alguien que juega en el campo de los encinos. Si ustedes, porque ahí me topo varios alumnos que me miran que la única razón para que salgo en las mañanas es para sacar a mi perro. Ahora, por ejemplo, yo quiero incluir esto como forma de mi gráfica. Puedo darle aquí en cortar y le puedo dar en pegar y ya lo coloca como una imagen y lo coloca en la gráfica. Esto sencillamente es algo estético o algo que pueden trabajar. Esto es para incluir y que sus gráficos no se miren solo barritas y colores. Ustedes puedan incluir lo que son imágenes, formas, inclusive funciones, inclusive macros, incluso. Ahora bien,
Para que no lo sientan tan pesado, no lo sientan tan cargado esto, van a elaborar un pequeño ejercicio. En base a esta tabla que hicimos acá, ¿sí? Van a sacar, en este caso, dos gráficas. Una que me muestre el total a pagar y el total de impuesto, que es este y este, y otro que me muestre únicamente la cantidad vendida. Pero ojo acá, vamos a colocar la cantidad vendida únicamente, solo que se muestre la cantidad vendida, no dos datos, solo la cantidad vendida. Sí, en manera gráfica que simplemente represente eso. Ahora bien, va a ser como la que hice acá, total de impuestos, total a pagar, y la otra gráfica va a ser solamente cantidad vendida. Ahora bien, lo van a hacer esto y van a llenar esta tabla con 10 productos. O sea, van a hacer 10 productos para abajo. Eso es ejercicio para hoy. Ay, Dios santo, la carita que sigue la mueca de... Bueno, si les molesta, voy a comprar agua, que se me olvidó.
Se me olvidó dejarle darle play a ustedes. Sigue grabando, por si dijeron algo malo, aquí está grabado.